Daniela, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Justo Bien. coordinando. Ah, ya, déjame. Ok, ya. Vi a Sonia, que estaba en el panel anterior. Y justo ahí está Catalina, ya entró Sonia. Uy, ya. Vamos esperando. Ujú. Hola, hola Daniela, hola Pía. Hola Sonia, ¿cómo Hola, ¿qué andas? tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? Hola Liana, Hola. ¿qué tal? Me faltan. Catalina me sale en sesión. Ahí está, ok. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ahí, nerviosa. ¿Cómo les va? Bien. Oye, creo que me voy a cambiar de lugar porque me veo muy brillante. Tengo el... Al Yo me contrario. voy a peinar, que no me he peinado. Intenté en realidad, pero tampoco se puede hacer mucho, así que, bueno, Yo me veo muy vieja, pero eso no lo puedo arreglar. para nada. Estoy entre chibolas. Parece. Yo no soy tan joven como a veces creen. Que ya no sé. Ya me empiezan a decir señora. No, ya, tú ya pasaste la valla, no te hagas. Sí, pero digo que soy una older, early career researcher. Porque soy early, porque me acabo de graduar, pero no tengo 20. Como que no, la sabiduría en realidad, pues edad no le podemos poner, así que... en realidad, Interesante este sistema. Primera vez que participo con este sistema. Está simpático. sí, tiene sus pros y sus cons. Bueno, de repente por lo que no muchos lo conocen, ¿no? Pero está bastante amigable, ¿Van a grabar las sesiones? está bien bonito. Sí, hasta donde se están grabando todos los paneles. Ya, porque ahorita, cuando nosotros tenemos nuestro panel, hay varios que están interesantes, que me gustaría verlos luego. Sí, exactamente, solo se puede ver uno a la vez. Sí, hicimos el comentario, me parece que incluso acá sale recorden. Ujú. Video y audio. ¿Y la gente va a ir entrando y así empezamos o todavía o se tiene que activar? No, justo en 12:30 estábamos esperando que termine la parte de networking y justo entró Sonia, así que oficialmente ya podríamos ir comenzando. Ya estamos en hora de inicio del panel. Así que si ya están todas listas, podemos dar inicio oficialmente. ¿Sí? ¿Listo? Ya, perfecto. Hola, tocaya. Perfecto, entonces damos inicio al panel de impacto de las mujeres en la ciencia. Le damos la bienvenida y las gracias a las panelistas. Vamos a hacer la introducción, la presentación de cada una. Primero tenemos a Sonia Valle, que es bióloga de profesión, realizó una maestría en recursos acuáticos y un doctorado en ecología marina. Su trabajo ha estado siempre en el ámbito académico de gestión y de investigación, tanto en empresas privadas como en el ámbito público. Su línea de investigación en ecología marina y también inició la primera facultad de biología marina en el Perú como decana, habiendo desarrollado los planes de estudio, contenidos y gestionando la facultad desde el inicio en el 2008, hasta la actualidad.
Sus principales motivaciones son la formación de jóvenes profesionales científicos marinos y la investigación de la diversidad biológica y de los ecosistemas marinos. Luego le damos la bienvenida a Daniela Bifi. Ella es una investigadora interdisciplinaria de conservación, es licenciada en Biología de la Universidad Ricardo Palma y tiene una maestría en Biología con énfasis en Ecología y Conservación en Texas Christian University. Para su proyecto de tesis usó técnicas no invasivas de genotyping para estimar el tamaño poblacional de nutrias marinas en el Perú. También realizó su doctorado en Educación de Ciencias en la TCU y durante este doctorado estudió aspectos biológicos y sociales de campañas de consumo sostenible de peces en Perú. Desde el 2017 colabora con Oceánica y actualmente es asistente de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular en TCU. Luego, Daniela Alfaro. Tenemos, y le damos la bienvenida a Daniela, que estudió la carrera de Biología en la Universidad Nacional Agraria La Molina, y por su gran interés en el mar, le llevó a hacer algunos cursos de la carrera de Ingeniería Pesquera y finalmente realizó su tesis en grado sobre comportamiento trófico del pulpo en la bahía de Sechura, con asesoría de profesores de la carrera de Ingeniería Pesquera. Estudió un diplomado en Gestión de Biodiversidad en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y finalmente una maestría en Ciencias y Manejo de Ecosistemas Marinos y Lacustres en Bélgica. Trabaja en Prodelfinos desde el 2011 y se centra en la investigación relacionada con conservación marina desde el trabajo con pesquerías artesanales. Trabajó también en la Universidad Científica del Sur como docente en el curso de Biología de Conservación y continúa colaborando con la universidad, así no dicta el curso. Continuamos con Catalina Velasco, directora regional de la Fundación Mar y Ciencia y representante también de Tremendas Chile. Es bióloga marina de profesión y como comunicadora de vocación. Es la cofundadora y directora de Fundación Mar y Ciencia, exploradora y líder joven de National Geographic, embajadora de Tremendas, y candidata a doctora en Ciencias Antárticas y Subantárticas de la Universidad de Magallanes, donde trabaja de forma interdisciplinaria en ecología comunitaria y comunicación científica de bosques submarinos y estrechos de Magallanes. Cata también usa la fotografía para mostrar la belleza y patrimonio nacional submarino y escribe para Mar y Ciencia y revista Endémico. Y por último tenemos a Sonia Español Jiménez, y le damos la bienvenida a la licenciada de Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz, España, magíster en energías renovables y doctor en biología marina, Universidad Austral de Chile. Se ha especializado en mamíferos marinos, principalmente en estudio de identificación y comportamiento de ballenas a través de sus sonidos. Lidera la líder de investigación de ecosistemas marinos y agua dulce en Fundación MERI, con proyectos orientados a disminuir las amenazas de ruido y colisiones mediante la regulación del tráfico marítimo. En caracterizar los sonidos de las ballenas sei en Chile y Falkland Islands, estudia los cantos de la ballena jorobada en zonas de reproducción en Ecuador y las áreas de la alimentación en Chile, y caracterizar los patrones de residencia, rangos de hogar y los delfines chilenos en la Patagonia Norte. Con esta introducción de cada uno, presentación de cada uno, le doy la bienvenida y las muchísimas gracias de poder tenerlas aquí. Mencionarles que pueden ir poniendo en el chat sus redes sociales o de sus fundaciones de investigación, proyectos que tengan ahora ongoing, para la difusión, también que conozcan los asistentes del público. Y estaremos leyendo todas las preguntas o comentarios que tengan ahí también. Y ahora comenzamos con Sonia Español Jiménez, porque tenemos muchos artículos que muestran a las mujeres en la ciencia que deben esforzarse más o poner mucho más tiempo y dedicación para poder acceder a los beneficios que de por sí el otro género tendría. Entonces, en su experiencia, durante su carrera,
¿cómo se puede minimizar este tipo de situaciones? O si en algún momento les pasó, ¿cómo pudieron afrontarlo o lidiar con estas experiencias? Bueno, antes que nada, daros las gracias a Pía y a todo el SOA por este maravilloso evento de todo el día. Es espectacular la cantidad de diferentes paneles y de expertos que habéis sido capaces de agrupar, así que de verdad, muchas felicitaciones. Y igualmente saludar a todos mis colegas y a la gente que nos está viendo. Y bueno, sobre tu pregunta, claro, en mi experiencia, si bien, claro, yo soy española y llevo como media parte de mi carrera profesional en España, la otra mitad la realizo en Chile, creo que es fundamental a día de hoy facilitar el acceso a la educación científica de calidad para las mujeres. Creo que si vemos como las cifras, sabemos que a día de hoy, a nivel mundial, solamente el 35% de estudiantes matriculados en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas son mujeres. Entonces, eso nos habla directamente de alguna brecha importante en el acceso a esta educación. Por otra parte, creo que el otro punto viene una vez que has conseguido esta educación, como ha podido ser el caso de todas las que estamos aquí, es cómo promovemos el avance dentro de la propia carrera científica. Y ahí creo que es súper importante empezar a hablar de cómo a día de hoy también solamente el 3%, por ejemplo, de los premios Nobel en ciencias son de mujeres. Y esto nos habla otra vez de esta maravillosa brecha que creo que todas tratamos de salvar y que principalmente creo que se basa mucho en el hecho de que a día de hoy es muy difícil compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Y seguimos mucho en una cultura del matriarcado, en el cual todavía la mujer es muy necesaria en la casa y de ahí se vuelve más complicado y hay que hacer más sacrificios, como tú decías al principio, para poder tener las mismas oportunidades a nivel profesional que pueden tener los hombres. En mi caso me ha pasado, y creo que me sigue pasando hasta el día de hoy, que veo muchas de mi edad, muchas de mis colegas, en las que tienes que ir postergando tu vida familiar con tal de seguir en la ciencia, principalmente las que nos dedicamos a salir a terreno, por ejemplo, en campañas, que estamos mucho tiempo fuera de casa a lo largo del año, se vuelve complejo, se ha hecho además hay que sumarle la crianza efectiva y responsable de unos niños. Entonces vas viendo como tu carrera profesional a veces come carrera personal, pero creo que si partimos desde el origen, en esta educación y en unas políticas públicas que ayuden a que las mujeres podamos integrarnos realmente en el mundo laboral, no solamente en la ciencia, sino en otro tipo de rubros también pasa lo mismo. Creo que ahí vamos finalmente a conseguir una mejora y, como digo, una reducción en la brecha salarial por ser solamente mujer. Asimismo, asegurar una seguridad económica para las propias mujeres para que puedan seguir evolucionando y avanzando y no se queden estancadas, como también pasa a día de hoy. Pero además creo que esto no solamente beneficia a las mujeres, sino también a la comunidad en la cual la mujer trabaja, incluso al propio país, porque aportamos una mirada, podemos generar nuevas visiones en comparación a los hombres, en este caso si hablamos solamente de género, y creo que ahí el país debería también de tomar un rol más activo y tratar de buscar una equidad de género. Perfecto, muchas gracias, Sonia. Justo como mencionabas, es educación, es costumbre, es cultura, muchas cosas que deberíamos cambiar a lo largo del tiempo para no tener que separar ni tener que estar compensando etapas de nuestras vidas. Daniela, ¿quisieras complementar, dar tu punto de vista? Sí, yo pensé mucho en esta pregunta, ¿no? Y me tomó tiempo encontrar un ejemplo, ¿no? Y creo que no es porque no me ha pasado, ¿no? Esta compensación, sino porque al ser un problema sistémico, está ahí, pero no es algo obvio, ¿no? Entonces, el trabajo extra que tienen que hacer las mujeres hace que sean menos productivas, ¿no? Que sean menos eficientes. A esto hay que sumarle que muchas veces las mujeres tienen una carga de servicio mayor que los hombres, ¿no? Entonces, lo que sí me ha pasado, que es algo que estoy segura que a todas les ha pasado en algún momento y que en el momento no lo has cuestionado, es trabajando en un equipo, biólogos, hombres y mujeres, cuando llega el momento de hacer, por ejemplo, algún tipo de actividad educativa, como ir a un colegio, la mujer siempre es la que tiene el cargo de ir primero y
hablar con los profesores, pedir permiso, hablar con la directora, ¿no? Porque eso es algo que simplemente se hace, ¿no? Y en ese momento, como digo, no lo cuestionas porque es parte de las normas culturales, ¿no? Creen que las mujeres son mejores hablando, son más organizadas, son mejores trabajando con niños, ¿no? Entonces, lo único que se está haciendo acá en realidad es, se perpetúa esto de poner cada vez más carga en las mujeres. Una forma de combatir esto tal vez es empezar a decir estas cosas en voz alta cuando se está trabajando en un equipo, ¿no? Porque no son obvias, pero empezar y decir de forma clara, todos vamos a trabajar igual, tal vez podría hacer una diferencia. Nuevamente, como mencionas, no, o sea, las mujeres se vuelven las mejores, nos volvemos las mejores porque tenemos más experiencia para hacerlo, siempre somos nosotros las que debemos hacerlo, no tanto como elección. Aquí para Eliana, probablemente, de nuevo, en la experiencia personal, ¿cuáles son los retos que tú topaste, que pueden haber sido retos de generaciones anteriores y que perduran ahora y siguen siendo un reto muy importante en esos tiempos, y cuáles podrían resolverse con equidad? Bueno, esta pregunta es compleja, ¿no? De hecho, yo personalmente, digamos que al inicio de mi carrera no he tenido muchos problemas. De hecho, en Prodelfinus la mayoría somos mujeres, pero sabemos y somos conscientes que somos como la excepción a la regla, ¿no? Sí. Por A o B motivos, al final terminamos siendo, creo que el 99% del equipo mujeres, ¿no? Y nos llevamos muy bien, no somos conflictivas como todo el mundo suele decir, ¿no? Que es un tipo de careta, ¿no? Las mujeres son conflictivas, no hay que poner muchas mujeres en un equipo, etcétera, ¿no? En nuestro caso al menos no ha sido así, pero de hecho empezando a trabajar en campo, ya hace bastantes años, sí, con temas pesqueros artesanales en Perú, un país muy, muy machista, ya empezamos a sentir empecé a sentir un poco las trabas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en campo que demandaba que me embarque en embarcaciones pesqueras, era muy duro porque de por sí los pescadores en Perú, bueno, como creo que en la mayoría de Latinoamérica en todo caso, son hombres y solamente pueden subirse y embarcarse hombres porque también hay mucha tradición, ¿no? Y porque las mujeres dan mala suerte, y porque las mujeres cocinan, y porque las mujeres no pescan en general. Entonces, que acepten que yo me embarque con ellos a vivir en una embarcación durante una semana, ¿no? Era muy difícil, y siempre ha sido difícil, y sabemos que va a seguir siendo difícil, ¿no? Primero porque traigo mala suerte, si se malogró el motor fue porque yo estaba ahí, ¿no? No porque nunca lo arreglaron. O porque no lo mantenieron, ¿no? Y si es que no hay pesca también es por mi culpa, etcétera. Y por otro lado, la incomodidad de ser mujer, ¿no? En un grupo de hombres, vivir ahí, bañarse, o bueno, todo lo que implica vivir en una embarcación, ¿no? Artesanal, sin las comodidades del caso, ¿no? Y por otro lado, recientemente, que soy madre hace un poco más de un año, se me vino toda esta carga de la que estaba hablando Daniela y Sonia hace un rato, ¿no? Toda esta carga familiar que generalmente no la sientes si es que solamente somos dos, ¿no? Pero si tiene el bebé y tienes que, porque te nace, para mí ahorita en medio de la pandemia, sobre todo, está siendo muy, muy complicado trabajar, ¿no? Y veo trabajar en las noches, y también es complicado porque uno siendo madre, es difícil dar a su hijo para que lo cuiden, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que todas podemos experimentar, y que sí, o sea, igualdad de género es necesario, pero tenemos que saber que es una igualdad de derechos y de oportunidades, más allá de la desigualdad de roles,
¿no? Porque definitivamente, por más que querramos, no podemos, ¿no? No podemos con tanto, ¿no? Entonces sí creo que es importante que eso sea incorporado, ¿no? Exacto, que sea parte de... Sonia, quizá quieras comentar. Bueno, en realidad, tanto Daniela como mi tocaya Sonia, Eliana han tocado un punto que yo no lo he vivido porque no tengo la suerte de ser madre y creo que en resumen podrían decir que ese es uno de los, digamos, esa carga de servicio adicional es lo que podrían haber experimentado como alguna dificultad para lograr sus metas, ¿no? En lo particular, yo no, y haciendo digamos, no tengo un recuerdo negativo respecto a mi actividad como estudiante inicialmente, estudiante de biología, que es una carrera netamente de campo, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos relacionadas al mar, qué sé yo, ¿no? Tampoco posteriormente como profesional, ¿no? Sin embargo, haciendo, bueno, la pregunta cuando la vi y traté de hacer un recuerdo y me vino a la mente algo que podría decir como una anécdota, ¿no? Y es que cuando yo era estudiante de pregrado, pues yo estudiaba biología con orientación a hidrobiología, ¿no? Y bueno, en una de esas salió una oportunidad, una convocatoria para participar de una expedición, de un proyecto que estaba estudiando la biodiversidad íctica de los ríos del Amazonas, ¿no? Entonces, pues yo estudiaba biología con orientación a hidrobiología, ¿no? Pero me interesó, me llamó mucho, me cautivó mucho la oportunidad que tenía para participar, a pesar de que mi feeling siempre había sido la biología marina, el mar, ¿no? Pero el ecosistema amazónico también era algo que me fascinaba y me sigue fascinando. Pero bueno, el asunto es que postulé, ¿no? A la plaza y para no hacer la historia corta, no salí seleccionada, o sea, no fui a esa expedición, ¿no? Y cuando hice la pregunta de por qué no había sido seleccionada, pues la respuesta fue necesitábamos que la plaza sea cubierta por un hombre, ¿no? Por las condiciones del ecosistema, ¿no? Había que hacer trabajo pesado, cargar los equipos, la logística, qué sé yo, ¿no? Entonces, obviamente, pues mi primera reacción fue de mucha frustración, ¿no? Y cólera, ¿no? Ya se imaginarán. Pero eso, digamos, fue una experiencia, ¿no? Y lo que me hizo fue redireccionar mi actividad, ¿no? Lo que siempre, digamos, había estado mi feeling, que era la biología marina. Y así entré a trabajar, a practicar, pues estaba estudiando todavía un laboratorio de ecología marina, ¿no? Y en línea de tiempo, pues ahí me fui formando, me fui desarrollando más como estudiante para posteriormente ya desarrollarme como profesional, ¿no? Entré a trabajar en campo, en ecosistemas marinos, ingresé a ver proyectos de investigación, gestión de proyectos, logística de campo, ¿no? Organización de personas, ya posteriormente, pues, consultorías profesionales, los posgrados, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que desde mi experiencia, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta inicial, esos retos que podrían resolverse con equidad, yo digo, desde mi punto de vista, mucho hace la actitud, ¿no? La actitud con que afrontemos nosotros los obstáculos, más bien convertirlos en experiencias y oportunidades, ¿no? Como el ejemplo que les puse con mi experiencia, aprovechar esas oportunidades sin tener obstáculos uno mismo, ¿no? Uno mismo, obstáculos que la sociedad siempre nos van a poner probablemente, ¿no? De tal manera pues que logremos nuestras metas, ¿no? Entonces mi opinión depende mucho de nuestra propia actitud, ¿no? Haciendo el hincapié de las observaciones de las tres expositoras anteriores, que sí, y yo no he tenido
de repente como obstáculo, ¿no? En una carga de servicios familiar, ¿no? Pues, eso era. Claro, como mencionas, si no son estos retos, probablemente son otros, pero la actitud para afrontarlos y poder sobrellevar y tener con éxito una carrera que es definitivamente personal, una decisión personal sobre la actitud. Como ya habíamos mencionado, el machismo o los problemas sistémicos dentro de esto está muchas culturas vemos que se dificulta observar o poner a las mujeres en una posición de poder. ¿Cómo se podrían adaptar uno a las actitudes que se puedan tener con ese problema sistemático? ¿O cómo podrías evitar el desgaste psicológico, la inconveniencia que le causa a uno? Para Daniela, ¿podemos comenzar con Daniela? Claudia, perdón. Ya, disculpa. En este tema, ¿no? Mujeres en posición de poder, no solo es la falta de mujeres en estas posiciones de poder, sino cuando una mujer está en una posición de autoridad o de poder, se suele desprestigiar esta posición, ¿no? Entonces, esto es bastante común, ¿no? Es un término que se llama devaluación de género, ¿no? Y no solo es en posiciones de autoridad, sino también pasa en áreas académicas, ¿no? La biología es una carrera de mujeres, ¿no? Es una carrera en Perú de mujeres. Dentro de lo que la llaman ciencias duras, la biología es considerada una ciencia suave, ¿no? Ciencias sociales son carreras de mujeres, ¿no? Entonces suelen estar un poco desprestigiadas. También pasa incluso con las metodologías usadas, ¿no? Estudios cualitativos son muy comunes en ciencias sociales, en educación, y están más relacionados a metodologías usadas por mujeres, ¿no? Esto es un problema también sistémico y tiene que tratarse a nivel de institución, ¿no? Entonces, lo importante acá, porque hay muchas sugerencias de cómo combatir esto, es importante que cualquier esfuerzo tiene que ser evaluado, tiene que ser monitoreado, porque no basta con tener a una mujer en una situación de poder para decir no va a haber ningún tipo de discriminación de género, ¿no? Muchas veces eso es lo que falta, ¿no? Lo que hacen es marcar un check y dicen, ya estamos listos con eso. Eso, y hay muchos aspectos que tenemos que considerar, son temas muy amplios de conversación infinita, pero tenemos este tiempo que sería, o sea, es genial poder reunir tantas mujeres con éxitos en su carrera y no han tenido que tomar decisiones en cuanto a qué sí hacer o qué no, entonces no han permitido ese no que se les enfrentó probablemente durante su carrera. Sonia, ¿podemos escuchar sobre tu experiencia? Bueno, en este caso, claro, escuchando a mis antecesoras, yo he vivido mucho también lo que dice, lo que contaba Eliana. En mi caso particular tengo varias experiencias en las que cuando te querías subir a un barco a hacer algún tipo de expedición, te ponían ya las primeras trabas porque eras mujer y por tanto no hay un baño habilitado. O sea, de hecho, había barcos en los que no había ningún baño siquiera y los hombres lo pueden solventar de otra forma directamente por la borda, pero las mujeres es más complicado. Entonces, esa complicación que si bien es obviamente para la mujer, pero también es para tu propio compañero hombre que está ahí contigo, en esas situaciones, por tanto, esa incomodidad generaba el hecho de que ya directamente te rechazaran o no te dieran el pase tan libre para poder ir a la embarcación. En otros casos te pasaba que te decían que, bueno, que había un cupo limitado de camarotes y que obviamente si iba una mujer no podía compartir con un hombre. No sabes muy bien si es por cuidado, por respeto o por qué. Hay una dualidad que se puede también discutir por qué pasan ese tipo de cosas. Y claro, en el momento de que no puedes compartir camarotes, se limita el número de camarotes, por tanto se limitaba la presencia de las mujeres. Y obviamente en otro tipo de situaciones, a lo mejor en el caso de cuando una mujer ya está embarazada, que directamente solamente por estar embarazada también te tienes que excluir
de muchas expediciones o de muchos terrenos por tu seguridad, por la seguridad a lo mejor del bebé o incluso una seguridad legal que puede exigir la institución para que a ti no te pasara nada. Entonces hay como varias aristas, a mí por ejemplo sí me ha tocado vivirlas, pero también he tenido el otro punto, el muy positivo, como bien comentaban mis compañeras, de estar en una institución en la cual estoy presente a día de hoy, Fundación Mary, en la que llevo el liderazgo completo de un área, por tanto no está visto en función del género, sino de las competencias. Uno se tiene que ganar, obviamente, el puesto, uno tiene que ser profesional independiente del género. Y en este caso, en lo personal, en la fundación, como decía bien Daniela, parece como que lo que es biología marina, todo lo que está un poco relacionado con esa arista, convoca a más mujeres. Entonces, te puedes mover en un pequeño nicho un poco más cómodo de mujeres, pero también, como decían antes, con los inconvenientes o luchando con los estigmas que se dicen de la competencia entre mujeres, que a veces es todavía mayor que entre los hombres por lo mismo, para tratar de solventar, de demostrar que una está en el lugar por experiencia y no, como decía Daniela, por cumplir un check en una lista que muchas veces también pasa, ¿no? Para llevar a la equidad a la empresa o al gobierno. Entonces, por ahí, bueno, tengo ambos lados de la moneda, por tanto, creo que, como bien decía Sonia, lo importante es la actitud. Las frustraciones en la vida, independiente de la profesión, siempre van a estar. Y en mi caso he sentido mucha rabia, muchas frustraciones, mucha impotencia. Había momentos que de verdad quería matar a todos mis compañeros por este tipo de discriminación en algunas cosas muy, muy puntuales. Pero te vas, yo por lo menos me voy de ese momento, me quito de la escena, lo vivo en lo interno y después mi solución siempre ha sido al revés, volver con más profesionalidad, ponerla por delante, que no se note este tipo como de discriminación que uno está sintiendo y al revés, hacerse fuerte ante la adversidad. Entonces yo creo que eso probablemente es como mi recomendación o mi consejo, mi experiencia de vida que puedo compartir con las nuevas generaciones que veo que nos escriben con ganas de saber y de tener un espacio. Definitivamente es algo que, como dices, ver ambos lados. Y justo con los comentarios sobre los jóvenes y las nuevas generaciones que están estudiando, incluso ahora, siempre preguntan cuáles son o qué les depara después, porque no tienen una clara perspectiva de cómo será su carrera cuando ya salgan, cuando ya son profesionales. Entonces, ¿cuáles serían las habilidades esenciales para el éxito en su campo laboral? O que hayan visto, o que funcione mejor. Para Cata, ¿podríamos comenzar con Cata? Sí, súper. Sí, bueno, en realidad uno cuando entra a carreras como por ejemplo a mí me pasó con biología marina, que yo pensé que iba a estar nadando con delfines todo el rato, iba a ser un Jacques Cousteau de ahora, y no, en realidad es una carrera científica y eso es lo primero en realidad, como que saber que estás ingresando a una carrera en ciencias, que sí, vamos a estar mucho en terreno, pero también vamos a tener que estudiar mucho, seguir el método científico, aplicar tratamientos para responder a una hipótesis que uno tenga. Entonces, eso es lo primero y eso conlleva también muchas habilidades blandas, no solamente de saber, ¿cierto?, de biología, ni de química, ni matemáticas, sino que también habilidades blandas, saber manejar la frustración. O sea, aquí todas las compañeras hace rato están hablando de frustraciones, ¿cierto?, que han tenido a lo largo de su carrera, ya sea porque no las tomaron en serio o porque tienen que vivir con los micromachismos todos los días. Entonces, ahí apareció de nuevo. Entonces, aprender a manejar la frustración, pero a la vez también creer en las capacidades que uno tiene, porque muchas veces uno va a tener que estar luchando para demostrar que puede. Ya está estudiado, las mujeres siempre tienen que estar demostrando que son capaces más que los hombres. Entonces, eso ojalá algún día no sea así y ojalá algún día veamos a las mujeres en cargos de poder, por decirlo así, sea normal, ¿cierto? Que no sea como que llenamos una casilla, sino que ya sea normal y que no tengamos que hablar al respecto. Pero mientras no sea normal y aún estemos trabajando para eso, vamos a tener que reconocer que va a ser parte, ¿cierto?, de nuestra lucha diaria. Y
está bien también, porque es parte de esa lucha para que el día de mañana ya sea una normalidad. Entonces, yo creo que, bueno, además de una habilidad blanda como el manejo de la frustración, también es muy importante trabajar en equipo. La ciencia no se hace solo. Uno siempre cuando te dicen, imagina un científico, se imagina un hombre canoso, de bata blanca en un laboratorio solo. Eso no es así. Nosotros estamos viendo que la ciencia es diversa, es muy diversa y es colaborativa. Entonces, trabajar en equipo, esa es una de las cosas, de hecho, más lindas de la ciencia, que tú puedes elegir tu equipo de trabajo. Tú puedes decir, yo voy a colaborar con esta persona, voy a trabajar con ella, no porque, no sé, aunque sea porque es tóxica, no, y puedes hacerte a un lado. Entonces, si ustedes pueden armar un equipo de trabajo o involucrarse en un equipo de trabajo, que sea con el que ustedes se sientan cómodos y generar lazos, porque eso les va a ayudar mucho en el camino siempre, el tener lazos, buenas relaciones con los colegas y las colegas. Y eso, y creer que son capaces porque lo son, y es desgastante tener que demostrar que lo son, pero hay que hacerlo y eso es lo que yo podría decir desde mi experiencia. Exacto, muy cierto, que seguimos en un cambio que probablemente y esperemos que pronto sea parte de la normalidad, como se ve ahora, y no sea solo para decir que son equitativos o que son inclusivos. ¿Algo que quizá quiera agregar Sonia Valle? ¿Tu audio, Sonia? Para que te desmutees. Perfecto. Sí, bueno, de repente de responder esta pregunta o de comentar un poco esta pregunta sobre cuáles son las habilidades esenciales para tener laboral, un poco comentando lo que habíamos visto en biología marina en el Perú. Nosotros en la Universidad Científica del Sur, en la cual estoy laborando ya hace varios años y que fundamos, digamos, la primera carrera de biología marina en el Perú, sigue siendo la primera todavía, y ya hasta ahora hemos formado varias promociones de biólogos marinos, ¿no? Y de esas promociones, el 70% casi el 70% son mujeres, ¿no? 68%, y el 30 y tantos por ciento, pues, son hombres, ¿no? Y bueno, tratando de responder o complementar un poco la pregunta, la respuesta que habló Catalina, efectivamente, ¿no? Yo creo que primero, para poder ejercer efectivamente nuestra profesión en ciencias, ¿no? Principalmente en lo que estamos hablando, y en general en cualquier otro campo, lo esencial es tener una formación básica de la educación respectiva del trabajo que vas a desarrollar, ¿no? O sea, estos conocimientos necesarios del área en que te vas a desarrollar. Y eso pues nos da las habilidades técnicas, ¿no? Este conocimiento, esta formación académica, eso es lo que nos da las habilidades técnicas. Pero efectivamente creo que paralelamente hay que ir cultivando, desarrollando, propiciando aquellas habilidades, como bien dijo Catalina, que están relacionadas más a la personalidad, ¿no? Lo que se conoce como decía Catalina, habilidades blandas, soft skills en inglés, ¿no? Entonces, es importante, de repente, paralelamente a estas habilidades técnicas que vas aprendiendo en tu formación académica, ¿no? Y desarrollando estas habilidades blandas, ¿no? Y efectivamente, pues la que de repente yo pondré en primer lugar es efectivamente el trabajo en equipo, ¿no? Y definitivamente un equipo mixto es muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Mixto me refiero a trabajar en un equipo donde estemos hablando el mismo idioma, hombres y mujeres, ¿no? Y apoyándonos, trabajando en conjunto, en equipo, ¿no? Definitivamente para mí podría ser una de las mejores recomendaciones del trabajo en equipo, ¿no? Otra que es necesario también, hay que tener cierta flexibilidad para los cambios que se nos van presentando en el camino en nuestra área laboral, ¿no? Y eso, de repente, desde que eres estudiante, nosotros, bueno, hablo ahora como profesora, como
día, en estos años que tengo en la educación superior, es lo que siempre trato de inculcar, ¿no? Siempre van a haber profesores buenísimos, ¿no? Profesores que no te gustan mucho, profesores que de repente son buenos, pero el curso no te gustó, ¿no? Entonces, hay que ir aprendiendo en esa instancia, ¿no? De nuestra formación, hay que ser flexibles, ¿no? Ante los cambios, ante la diversidad de las circunstancias que se nos presentan. Es importante tener esa flexibilidad ante los cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a, digamos, permitir o evitar frustraciones, ¿no? Hay que tener mucha serenidad, sobre todo en el campo, por ejemplo, nosotros que estamos dedicados pues a las ciencias del mar, a las ciencias del campo, ¿no? Hay que mantener la serenidad en medio de la tormenta, ¿no? Esas también son habilidades importantes que de repente nos ayudan en nuestro quehacer laboral, ¿no? Como científicos de campo también. Y algo también que de repente para mí es muy importante es seguir cultivando siempre, ¿no? Esa curiosidad científica, ¿no? Esa curiosidad científica que nos llevó de repente inicialmente a escoger nuestra carrera, ¿no? De científicos, porque efectivamente la biología marina es una ciencia, ¿no? Somos científicos. Entonces, de repente, no perder nunca, ¿no? Tratar de cultivarla siempre esa curiosidad científica. ¿Por qué? Porque ello nos va a llevar, nos va a seguir, nos va a obligar a seguir aprendiendo, a seguir perfeccionándonos, a seguir descubriendo, ¿no? Y también algo que es actualmente muy importante y necesario, la innovación, ¿no? Entonces, yo creo que no perdamos nunca esa curiosidad científica que tenemos nosotros los científicos, los biólogos, desde niños, ¿no? Para escoger nuestras carreras, ¿no? Bueno, y en general, las otras habilidades que mencionó Catalina, por supuesto, también, ¿no? Pensamiento crítico, ¿no? No para, digamos, estar criticando siempre lo malo, sino también para analizar, hacer buenas preguntas, ¿no? Tener objetividad, manejar adecuadamente los tiempos que nos tenemos actualmente. El tiempo pasa muy rápido, digo yo, la Tierra está girando más rápido que antes, ¿no? Entonces es importante también poder tener ese manejo de los tiempos, poder manejar los conflictos, como les decía, ¿no? Manejar los conflictos para que nos eviten frustraciones también, ¿no? Y eso también involucra lo que llamamos poder manejar el estrés. Actualmente yo lo veo con los estudiantes, con los chicos en la facultad, los años que van pasando, veo cada vez que los jóvenes se estresan mucho, ¿no? Se estresan demasiado, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, lo podemos resumir en controlar lo que se llama nuestra inteligencia emocional, ¿no? Nuestra inteligencia emocional muy importante, ¿no? Para, digamos, desarrollarnos adecuadamente, ¿no? Tener éxito en nuestra vida laboral. Exacto, como dices, inteligencia emocional y las relaciones interpersonales, intrapersonales, que son sumamente importantes, sobre todo ahora. Y mucho más con las partes virtuales de todo este año. Estamos cortísimos de tiempo y quisiera hacer una última pregunta rapidísima como para despedirnos, y luego tenemos a Shereka con la pregunta final. Entonces vamos con Catalina, que nos podría contar un poco sobre la representación que ha tenido ella y para las mujeres en la ciencia con su trabajo en National Geographic, y cómo está evolucionando eso, la importancia de su normalización, de que no sea un punto extra, un punto a favor, y la magnitud que debería tener eso a nivel global. Bueno, National Geographic es una entidad que se ocupa mucho de la equidad, no solo de género, sino de diferentes aspectos. Entonces, nunca me he visto dentro de Nat Geo como marcando una casilla, ¿cierto? Siempre fue como bien normal, pero fue muy sorpresivo lo que pasó después
después, que cuando mi trabajo se hizo un poco más visible gracias a esta tremenda plataforma que es Nat Geo, muchas jóvenes me escriben para decirme que ellas también quieren seguir una carrera como la mía, me hacen preguntas, entonces lo que trajo fue como esto, no de rol, pero sí como visibilizas a una mujer y otras dicen yo también puedo y me quiero acercar y quiero preguntar. Entonces, ese yo creo que es un rol importante para nosotras, para todas nosotras el día de hoy, el poder ser estos ejemplos para las generaciones que vienen y que todas puedan decir yo también puedo y que te hagan preguntas y que tú las orientes. Entonces, eso fue como un impacto en mi carrera dentro de, o sea, gracias a National Geographic. Y bueno, y con la Fundación Mariciencia también seguimos trabajando por visibilizar el rol de las mujeres en las ciencias del mar a través de diferentes iniciativas, por ejemplo, unas mujeres de mar, en la que entrevistamos a científicas, y siempre un poco el consejo que ellas entregan al final es ese, sí se puede, busquemos a esos modelos que están por ahí, busquemos personas en las que confiamos, pregúntenles cómo entrar, no solo cómo entrar a la carrera, por ejemplo, aquí estaban preguntando qué hacer después. Todas esas son dudas válidas que tenemos que sacarnos de encima, ¿cierto? Tenemos que aclararlas y para eso siempre, ahora con las redes sociales se puede, ¿cierto? Se puede llegar mucho más científicas. Entonces, yo creo que, bueno, respondiendo de nuevo a la pregunta, yo creo que esa visibilización fue como la importancia, ¿cierto? En mi caso particular en este momento. Eso. Sí, exactamente, es la representación, la visualización crea posibilidades, crea oportunidades, crea ideas Claro. para las generaciones. Eliana, ¿quisieras comentar algo rapidito extra? Nada, muy rápido, también creo que es muy importante lo que menciona Catalina, ¿no? Y que también se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he trabajado en la científica dictando este curso, también, ¿no? Uno se para frente a los alumnos, que son chicos jóvenes con sed, ¿no? De sabiduría y de conocimientos, y todos están muy, muy emocionados, a veces hasta el que no le gusta mucho tu curso puede acercar, ¿no? Y también es eso, generar oportunidades, ¿no? Generar oportunidades para los jóvenes, para las jóvenes que están en la ciencia y que quieren incursionar en la ciencia, con tal vez pequeños proyectos desde que colaboren con un proyecto tuyo, ya es abrirle una puerta, ¿no? Entonces, muchas veces yo como estudiante he recibido negativas de profesores porque te dicen que no, porque no tienen tiempo o porque no tienen las herramientas necesarias para incorporarte en su estudio, pero yo creo que en realidad todo se puede, ¿no? Y lo que busca uno como estudiante es esa pequeña puerta que te puede generar, más que la experiencia en sí, es esa apertura, ¿no? A que sí puedes hacerlo, a que sí estás colaborando con algo y reconocer esa colaboración, porque también, al menos en mi tiempo de estudiante, era muy, muy fácil que el profesor o que alguien mayor o superior, ¿no? Te incluya también, pero al final no reconozca este trabajo porque ha sido un calichín, ¿no? Como lo dicen acá en Perú, ¿no? Entonces, es importantísimo reconocer la colaboración de los estudiantes, ¿no? Y es importantísimo también brindar esa oportunidad, desde muy pequeña que pueda ser, va a ser muy grande al final, ¿no? Y creo que eso es muy importante también. Definitivamente esa inclusión que se pueda tener con los jóvenes y para que aprecien el trabajo que se hace antes. Ahora, muchas gracias, de hecho, por las perspectivas de cada una. Y tenemos a Sheleika, que es fundadora de Ecocénica, en Perú, para ver si nos puede hacer una pregunta.
¿No entró? No. No entró. No lo veo. A ver, la buscaremos. No sé, parece que no está, pero ya quería hacer una pregunta a todas, aprovechando que estamos juntas. Pero en todo caso, estamos justo a tiempo para el final del panel, así que agradecerlas a todas perdón, por sus perspectivas y sus inputs en cada respuesta. Como vieron en los comentarios, habían muchas chicas jóvenes, probablemente también comenzaban sus proyectos o sus masters o quién sabe, y tenían nada más que buenos comentarios al respecto y sobre todo agradecerles la inspiración que nos han causado a todas nosotras, justo con visualización, con sus habilidades que han ganado. Entonces, darle las gracias. Y me parece que ahora, para todos los que siguen en las sesiones, están habilitada el main stage, el principal. Sí, para la clausura y los comentarios también tenemos unos par de speakers que van a estar muy interesantes ahora en el final. Y de nuevo darles las gracias, y si se quieren unir al after party, hay un enlace que también se los voy a facilitar. Y tienen todas las redes sociales de los panelistas si se quieren comunicar con ellos después. Y darles las gracias de nuevo a todas. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, que Chao. estén bien. Chao. Ah,